No, el problema de la membrana hialina es que no son, los alvéolos no son fáciles de distender. Como les explicaba el día de ayer, es como un globo. Un globo, cuando esos globos que son pequeños, que al inicio es difícil inflarlo, y una vez que estén inflados ya prácticamente es como más fácil mantenerlo aireado. Pero al inicio es como esa resistencia que se hace, esa restricción que se hace para iniciar el inflado del globo, ese es como que fuera más o menos la membrana hialina, y así es, por eso se mantienen PEP altos. Y una vez que ya se recluta, que eso es lo que se conoce como reclutamiento alveolar, ya es fácil mantenerlo distendido. Por eso nunca un niño que nace prematuro, inicialmente siempre tenemos que iniciarlo con PEP para tratar de que no se colapsen los alveolos. Se inicia con ventilación con tipos respiratorios cortos. Como ya le dije, no hay resistencia a nivel de las vías aéreas, más bien es en el alveolo. Y la FIO2 se va manejando de acuerdo a la saturación y la gasometría, la presión arterial de oxígeno de la gaso. Y la frecuencia respiratoria, pues bueno, se va manejando de acuerdo al nivel del CO2. Acuérdense, el paciente que tenga CO2 alto, con una acidosis respiratoria, hay que mantenerlo con una frecuencia respiratoria un poquito alta, y el volumen de intercambio, que es la diferencia entre la PEP y la presión inspiratoria pico, es un poco más alta en cuanto más alto es el CO2 para tratar de hacer barrer el CO2. Y bueno, y la profilaxis para membrana, ustedes saben, la betametasona. Tenemos dexametasona, betametasona, tenemos las opciones terapéuticas, más se usa la betametasona, 2 miligramos intramuscular, una dosis diaria por 2 días. Y ahí se termina la maduración pulmonar. ¿Cuántas veces podemos hacer la maduración pulmonar? Pues bueno, máximo te dicen las guías dos ciclos. Hay ginecólogos que te ponen 3 ciclos, pero la idea es que al menos si tenemos riesgo de embarazos gemelares, o ya una mamá que esté con amenaza de parto pretérmino, se ponga una primera dosis de betametasona, y al menos esperar 48 horas 48 horas después de la última dosis de la betametasona. Eso quiere decir una maduración pulmonar completa. Si me viene una madre con una amenaza de parto pretérmino, 33, 32, 30 semanas, y le ponen una primera dosis, por ejemplo, el día de ayer, y recién alcanzan a poner otra dosis ahorita a las 10 de la noche, esa maduración pulmonar se conoce como incompleta. No quiere decir que ahorita le pongo la dosis y ya está completa. No, tengo que esperar mínimo, son 48 horas. Bueno, mínimo 24 horas, pero ideal es 48 horas de la última dosis de betametasona. Nunca se olviden del tema de la profilaxis. Por eso es importante captar a esas mamás. Y cuando tenemos riesgo de que el bebé pueda salir antes de tiempo, como embarazo gemelar o una patología materna, es administrar un corticoide antenatal, y con eso ya nos aseguramos que al menos el bebé madure los pulmones. Bueno, y el tema del tratamiento, como ya lo dijimos, el surfactante intratraqueal. No sé quién estuvo por ahí ayer, que le pusimos un surfactante a un bebé prematurito, de 25 semanas. Es netamente por tubo endotraqueal. Una dosis de 4 ml por kilo, 100 miligramos por kilo, de acuerdo a las presentaciones de surfactante que tengamos en el país. Bueno, vamos a hablar sobre taquina transitoria recién nacido, que también lo pueden presentar tanto niños pretérminos tardíos, a veces un niño un poquito más pequeño, pero más es típico de niños a término. Continúen, chicos. Si hay alguna pregunta, por favor, díganlo, si hay alguna duda, para que tenga todo claro, ¿eh? Vale, Ya, continúen. buenas noches, doctor y compañeros. El tema a tratar el día de hoy es taquimia transitoria del recién nacido. Siguiente diapositiva. Bueno, y a manera de definición, la taquimia transitoria del recién nacido, esta fue descrita inicialmente aproximadamente en 1966, y como definición principal está que es por causa de la eliminación tardía del líquido pulmonar fetal. Como su nombre lo indica, casi siempre este es un trastorno benigno y autoilimitado, y va a ser más frecuente en neonatos prematuros tardíos o en los que son neonatos atérmicos. Y se caracteriza por taquignias con signos de insuficiencia respiratoria leve, que estos pueden incluir tiraje y también pueden incluir cianosis, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora para hablar de la fisiopatología, primero debemos entender cuál va a ser el proceso de transición normal que sucede desde que se dan las primeras respiraciones en el nacimiento. Entonces, los pulmones del neonato deben de cambiar de una modalidad secretora, que esta modalidad es de producir líquido pulmonar fetal, es decir, esto se produce cuando está en vida intrauterina, y este líquido lo que va a hacer es que ayuda para el crecimiento y la maduración pulmonar. Pero de esta fase secretora debe de cambiar a una modalidad de absorción. Y esta modalidad es la que debemos de hacer nosotros énfasis porque se menciona que se empieza a absorber el líquido que se encontraba a nivel alveolar cuando la madre entra en trabajo de eterno fetal. En estos cambios, en este trabajo de parto, lo que va a existir es que haya un nivel o un pico máximo de glucocorticoides, también de catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la arginina vasopresina y las prostaglandinas E2. En sí, la que va a estar en mayor cantidad va a ser la adrenalina, como estamos viendo en la imagen de la derecha. Esto lo que va a hacer es que la adrenalina va a actuar sobre los canales epiteliales de sodio, la parte que dice NAC, y en esto, pues, estos canales epiteliales lo que van a hacer es permitir la salida del sodio y de otros componentes desde la cavidad alveolar hasta la parte intracelular. Luego de esto, pues, desde la parte intracelular hacia la parte intravascular, intersticial, perdón, estas van a salir por medio de la bomba sodio-potasio ATPase. Cada uno de estos componentes, como el sodio o cualquier otro tipo de compuesto, lo importante es que todo esto van a ir acompañado de agua y es por eso que se da el mecanismo de absorción. Ahora, una vez que ya está en el espacio intersticial, este líquido o estos compuestos lo que buscan es llevar a una zona de drenaje que en este caso van a ser los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Ahora, a pesar de todo este proceso que le he mencionado, no todo el líquido va a salir de los alvéolos. Se hace mención que aproximadamente solo mediante este mecanismo, solo un 35% del líquido es reabsorbido. Entonces, el otro líquido que aún queda en la cavidad alveolar, este va a ser eliminado por medio de los primeros mecanismos de la respiración que haga el neonato. Es decir, en las primeras respiraciones, el aire hará que los alvéolos tengan mayor presión, estos a la vez logren expandirse y va a suceder una vasodilatación, lo cual va a favorecer pues que exista un drenaje de líquido sobrante. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, existe ese mecanismo que cuando entra el aire, pues van a ir saliendo a través de la vasodilatación, va a salir todo lo que es el líquido sobrante. Pero si algo falla en este procedimiento, en cualquiera de estos dos mecanismos que le he mencionado, es donde se presenta lo que es la taquimia transitoria de recién nacido. En la parte de abajo, pues mencionar cuáles van a ser estas alteraciones del aclaramiento pulmonar, en el cual nos menciona que cuando existe un exceso de líquido pulmonar, lo que va a hacer es que haya una disminución de la compliance, es decir, de la expansión pulmonar, y esto a la vez va a provocar lo que es una taquimia trombosis. También cuando existe líquido en la parte linfático peribronquiales o en el intersticio, esto lo que va a provocar es un atrapamiento aéreo. Por eso que en algunos niños podemos ver un signo característico en el tórax que más adelante les voy a mencionar. Y también cuando existe alteración de la ventilación-perfusión, esto lo que puede ocasionar es que exista una hipoxemia y el edema alveolar lo que ocasiona es una hipercapnia. Siguiente diapositiva. Ahora hablando de la epidemiología, pues la taquimia transitoria de recién nacido, esta es una de las causas, o es considerada de las causas más comunes del distrés respiratorio en el neonato. Según su porcentaje, se da aproximadamente de 0,3 a 0,6%,
en neonatos a término y en 1% aproximadamente en los prematuros. Pero para entender por qué se dan por qué se presenta en los neonatos, pues también tenemos que saber cuáles van a ser ciertos factores, como por ejemplo los factores predisponentes obstétricos, en el cual tenemos el nacimiento por operación de cesárea. Antes hacía mención que era importante o que no sucedía tanto en lo que eran los partos normales, porque explicaban que el bebé al pasar por el canal vaginal lo que hacía es que iba a comprimir el tórax, y al comprimir el tórax lo que iba a hacer era que todo el líquido de la cavidad pulmonar iba a salir. Pero bueno, esta teoría actualmente no se maneja. Luego de otro factor tenemos también lo que es el parto prolongado y también tenemos el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Entre otros factores propios ya del neonato tenemos el sexo. Se hace mención que el sexo masculino tiene mayor predisposición a presentar esta taquimia. También el factor como asma o diversos polimorfismos genéticos. Y por último, los factores también predisponentes de la madre, que es importante tenerlos en cuenta, esto señalándolos en la historia clínica completa, en las cuales tenemos que buscar o hacer énfasis si la madre presenta algún tipo de asma o alguna ruptura prematura de membrana o un trabajo de parto precipitado, o que tenga antecedentes como por ejemplo la diabetes mellitus o tabaquismo. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora sí, para hablar del cuadro clínico, lo primero sería clasificar estos cuadros. Nosotros usamos esta clasificación que es de si el paciente presenta esta taquiña de 2 a 24 horas, es considerado como un caso leve. Y si llega hasta las 72 horas o menos de esto, es considerado un caso grave. Ahora, si pasa de las 72 horas, lo que ya se busca es otro tipo de diagnóstico diferencial que ya tenga una patología de cronicidad. Entonces, todos estos pacientes, por lo general, las primeras 6 horas, lo que van a presentar en su mayoría es una taquimia transitoria. Esta taquimia puede ser entre valores cuantificados ya de 60 a 120 respiraciones por minuto. Algunos pacientes también se acompañan de ciertos signos que pueden clasificarlos en dificultad respiratoria, tanto leve o moderado, pero para clasificar esto tenemos que hacer también uso de ciertas escalas o de ciertos parámetros. Pero entre estos síntomas o signos tenemos el tiraje, el gruñido, el aleteo nasal y también la cianosis leve. Pero lo importante de esto es que se ha demostrado que sí mejora en gran cantidad al usar nosotros oxígenos con una FiO2 menor de 0,40. Ahora, también lo que antes les mencionaba, que el paciente puede presentar un tórax característico, que es el tórax en tonel. Y esto es debido a la hiperinsuflación que se da en los pulmones. Incluso el vaso y el hígado puede ser desplazado hacia la parte inferior y puede ser palpable en algunas ocasiones. Y también a la hora de nosotros hacer una auscultación, podemos, o como a la vez no, encontrar ciertos estertores. Bueno, siguiente, pues. Listo. Para continuar, como ya se habló ayer, encontramos dos escalas principales para lo que es una dificultad respiratoria. Aquí encontramos en este caso la escala de Silverman y Anderson, y también encontramos la que se mencionó el día de ayer, que era la de Wood-Downes. Bueno, ya se habló un poco de eso, así que no voy a hacer mucho énfasis, solo respondiendo en lo que sería la escala de Silverman, el puntaje, teniendo en cuenta que 0 puntos es que no hay obviamente una dificultad respiratoria, de 1 a 3 puntos es leve, de 4 a 6 puntos es moderada, y de 7 a 10 puntos es severa. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí sí viene algo importante, que es el diagnóstico diferencial. Básicamente, este diagnóstico diferencial se va a estar dado es por su principal signo, síntoma, bueno, en este caso sería la taquipnea. Pero cabe destacar que todos estos diagnósticos diferenciales, porque son algunos, se los va a ir diferenciando propiamente hablando según su clínica o según su imagen.
Por ejemplo, encontramos aquí lo que sería neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria, que fue el que se habló ayer, hipertensión pulmonar, que esto ya corresponde como tal a un tipo de cardiopatía, la aspiración de meconio, cardiopatías congénitas, que bueno, aquí también hablamos, trastornos del sistema nervioso central y también malformaciones congénitas. Un ejemplo, la neumonía, aquí básicamente se la podría diferenciar es haciendo un simple hemograma y aparte el estudio de imagen. Asimismo, hablando de estudio de imagen, que bueno, ya más adelante vamos a hablar, eh, otro ejemplo muy claro, por ejemplo, en las malformaciones congénitas, sería lo que es una hernia diafragmática, que aquí esta la vamos a diferenciar netamente es porque si bien la taquiña transitoria del recién nacido puede darse desde el principio del nacimiento, habla más de que es en el transcurso de las 6 horas del nacimiento como tal. Sin embargo, en estas malformaciones por lo general siempre van a estar presentes desde el nacimiento y se van a resolver luego de que la causa, que sería básicamente quirúrgica en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí la valoración es algo importante. Ya se habló de lo que era la historia clínica y la exploración física. Bueno, también encontramos la valoración radiológica y pruebas de laboratorio. En lo que sería la historia clínica y la exploración física, se habló, mi compañero habló de lo que serían los riesgos y también tener como tal una historia clínica es importante debido a una serie de factores como sería la prematuridad. Incluso un diagnóstico diferencial que se mencionó antes es la aspiración de meconio, donde ya tendría que haberse detallado esto. En tanto el examen físico, básicamente aquí vamos también es más de lo que es un diagnóstico diferencial, porque aquí podríamos diferenciar en lo que son las cardiopatías congénitas, que es lo más prevalente aquí. En lo que es la evaluación radiológica, en simple modo hablamos de una radiografía de tórax y una ecografía pulmonar. Se tenía antes, sobre todo en el libro, que el principal es la radiografía de tórax y que la ecografía pulmonar era básicamente subusada, casi no se usaba, incluso en el libro lo menciona que casi no se usa. Sin embargo, en algunos artículos y actualizaciones habla de que el principal método ahorita, actualmente, sería la ecografía pulmonar. Y ya vamos a hablar un poco de eso. Y en tanto las pruebas de laboratorio, hay dos sobre todo, lo que es un hemograma, que ya hablé un poco de cuál es la relevancia, y una gasometría, puesto que también esto sirve tanto para diagnosticar otro tipo de diferencial o también para ver si se ha vuelto más severo este cuadro, porque por lo general hay una acidosis respiratoria, pero es leve y también se la conoce como con una acidosis respiratoria compensada. Siguiente diapositiva. Bien, aquí encontramos la valoración radiológica, donde habla principalmente de estos dos patrones o signos. El primero es el patrón de tormenta solar y luego encontramos el signo del corazón peludo. En unos hablan de que el principal patrón es este de tormenta solar y en otros hablan del corazón peludo. De hecho, se habla más del corazón peludo como el más prevalente para esta enfermedad. Y es que básicamente este se da por congestión peridial. No, la anterior. Se da por congestión perileal. Sin embargo, esto no es lo único que podremos encontrar en lo que es las radiografías. También podemos encontrar un atrapamiento aéreo, puede incluso haber una cardiomegalia leve, puede también haber derrame pleural. Incluso aquí en el patrón de tormenta solar se puede ver cómo hay una horizontalización de las costillas. Y básicamente eso. Ahora sí, siguiente. Ahora, aquí hay algo importante en lo que es la ecografía. Según las actualizaciones, como ya mencioné, este es el que se utiliza en la actualidad. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Básicamente se habla de una línea de Kerley o también lo que se conoce como el double long point o el punto doble pulmonar, que básicamente son estos artefactos que se ven ahí, unas líneas negras que son en realidad las alfombras acústicas y eso sí es sí o sí
o eso se menciona en algunos artículos, que son sí o sí de una taquimia transitoria del recién nacido. Siguiente diapositiva. En el tratamiento. El tratamiento, como dice aquí, es básicamente de soporte, porque si recordamos, este, como bien lo dice su nombre, es transitorio. Normalmente debe cesar en lo que son las 12 horas a 24 horas o incluso 48 horas. En este caso, lo primordial o con lo que más los pacientes saldrían es con la oxigenoterapia, donde el objetivo es llegar a un 90 o 95% de la saturación y en el caso de que inmediatamente no solucione una oxigenoterapia normal, ahí se requiere lo que es el uso de la presión positiva. Y esto con el objetivo de prevenir un colapso pulmonar. Si esto no funciona, esto es rápido básicamente, si esto no funciona, se debería usar lo que es la ventilación mecánica. Y de hecho, en la guía práctica del 2016, me parece, del MSP, hay unos parámetros para la ventilación mecánica, que ya los grafico, y eso. Pero también habla en otros artículos de otro tipo de tratamientos, que es por eso que puse revisión de estudios, porque no es totalmente como puesto en la práctica. Por ejemplo, encontramos lo que es el uso del salbutamol, el uso de la furosemida o la combinación de estos dos fármacos como el salbutamol y la furosemida. Entre estos dos, básicamente, el que más apoyo tiene es el uso del salbutamol, porque da una menor instancia hospitalaria. Sin embargo, la furosemida no es tan apoyada debido a sus posibles efectos secundarios, como por ejemplo trastornos básico-hídricos. También hay otro posible tratamiento que sería lo que es la restricción de líquidos, que esto ayudaría un poco más a lo que sería la absorción de líquido como tal, que esta es la fisiopatología de quimio transitoria de recién nacido. Siguiente diapositiva. Estos son los criterios que básicamente mencionaba del MSP. No sé si en la actualidad se utilicen, pero los puse ahí por si acaso, para instruirse. Siguiente diapositiva. Y por último, encontraríamos lo que son las complicaciones y pronóstico. Básicamente en las complicaciones es un proceso autolimitado. Se habla de que es normal, lo normal sería que pase, pero el problema aquí de las complicaciones es que al restringir una alimentación hay una prolongación en lo que es la estancia hospitalaria. Es decir, que esta sería la complicación más prevalente en todo esto. Y el pronóstico es básicamente excelente, no hay recurrencias. Claro, todo esto siguiendo el protocolo del tratamiento, que es inmediato también en lo que sería el diagnóstico, el uso de oxígeno, la presión positiva y en caso de que no responda, la ventilación mecánica y en ese caso también debemos asesorarnos de que seguro sea una taquimia y volver a valorar al paciente. Eso sería todo. Ya, bueno, lo que hablaron sus compañeros es una patología casi netamente de niños a términos, aunque sí lo pueden presentar niños pretérminos. Los scores de dificultad respiratoria prácticamente no se diferencian entre otras patologías respiratorias. Se puede manejar tanto el Silverman como el Downer, pero en sí ya cada vez está quedando en desuso el tema de las puntuaciones para decidir terapia respiratoria, o sea, manejo ventilatorio como tal. Se está basando más que todo en lo que es índice de oxigenación, de acuerdo a la gasometría, de acuerdo al parámetro de CO2, porque uno puede tener una frecuencia respiratoria de 65, 62, que sería leve, pero el paciente está con retracciones subcostales marcadas, que tiene mala entrada de aire. Entonces, a veces nos creemos que porque el niño no tiene tanta dificultad respiratoria, el niño no está tan grave. Lo mismo pasa con el tema del quejido. Hay un paciente que está quejándose, que usted le hablan gruñido, se llama quejido. El quejido, generalmente cuando el niño se está quejando, generalmente no tiene taquimia o la taquimia está leve. O quizás no se oculte adecuadamente la entrada de aire, obviamente porque hace un ruido por el quejido.
Entonces, uno va valorando al paciente, uno ya en contexto de dificultad respiratoria, lo ideal es hacerle siempre cuando ya tenemos quejido, quiere decir que este paciente está perdiendo su PEP. Entonces, si tenemos un quejido, lo más ideal es iniciar un CPAP con un PEP que esté más o menos. ¿Cuál es el CPAP? Es la estrategia ventilatoria y el PEP es el parámetro ventilatorio que nos ayuda a mantener el alveolo abierto. Entonces, se puede iniciar con un PEP entre 5 centímetros de agua, podemos ir subiendo de acuerdo también a las características radiográficas. Como dijeron con su compañero, la radiografía es algo que es mandatorio hacerlo en el niño, puesto que, como ustedes saben, el recién nacido es una caja de sorpresa. Uno puede catalogar como una taquina transitoria, pero resulta que a la final tiene una ventilación diafragmática, tendrá una hernia diafragmática que no está tan complicada y que quizás no hace demasiada dificultad respiratoria. Entonces, todos estos niños son necesarios que se haga una radiografía. Generalmente se pide como una radiografía tóraco-abdominal, puesto muchas de las complicaciones o patologías asociadas a dificultad respiratoria que nos podemos encontrar en un paciente que recién nos nace. Otra cosa es un niño que ya tenga días, tenga semanas o incluso meses, que se entiende que los patrones respiratorios, las patologías respiratorias son debido a patologías ya conocidas en el ámbito no neonatal. La radiografía, lo que va a mostrar la radiografía es una radiografía como lo que anteriormente se conocía como pulmón húmedo. Generalmente son una radiografía cargada, se ve una línea de cisura, se ve, como lo dice su compañero mismo, un corazón peludo. Eso traduce que hay líquido en el espacio intersticial, no tanto en el alveolo, sino en intersticio. Entonces hay como un edema intersticial, puede ver también, obviamente, también alveolo, pero el tema está que hacen dificultad respiratoria justamente porque no alcanzan a eliminar el líquido intersticial. La ecografía prácticamente está tomando mucha importancia en el diagnóstico, no solamente aquí en la transitoria, sino en la membrana hialina. Cada vez hay muchos más estudios que apoyan el tema de la ecografía sobre la radiografía. Entre los patrones ecográficos que dijo Johan, y eso prácticamente tenemos incluso ya cursos netamente de ecografía pulmonar. Ya, obviamente la radiografía siempre va a seguir siendo un método diagnóstico valedero, pero para el tema de seguimiento, en el caso, no olvidar decirle también, Brandilla Lina, que cuando administramos el surfactante es necesario hacer una ecografía entre 4 o 6 horas para determinar qué grado de radiolucidez tiene en las bandas, en el patrón ecográfico para decidir otra dosis o no de surfactante, junto con la gasometría, patrón respiratorio, saturación, necesidad de oxígeno, etcétera, ¿no? De prevención para la membrana, para la taquina transitoria, obviamente, es hacer que la madre tenga trabajo de parto. Un pulmón, un niño que no esté preparado para nacer, como en el caso de la cesárea sin pertinencia, la cesárea sin trabajo de parto, que no tenga indicación, etcétera. Puede haber una cesárea de emergencia por una condición materna, nadie lo discute, pero si una cesárea que está programada, que la programa en 37, 38 semanas sin trabajo de parto, al menos sin pródromo de parto, este paciente probablemente va a hacer dificultad respiratoria, tipo taquina transitoria. Entonces, prevención simplemente es dejar que ese pulmón madure. Y una vez que se nace el paciente, pues bueno, las terapias respiratorias se basan de acuerdo a la clínica y los patrones gasométricos y radiográficos. Como manejo de tratamiento, saquémonos de la cabeza el tema de furosemida. No se utiliza furosemida para manejo de taquina transitoria. Quizás está en discusión el tema de restricción hídrica. No se aconseja el uso de broncodilatadores, puesto que en realidad el problema de la taquina transitoria no está tampoco en los vasos, en el bronquio, no está en la musculatura bronquial, que es donde actúa netamente este broncodilatador. O sea, no tenemos ni base científica y tampoco fisiopatológica para usar broncodilatadores. El tema de furosemida hay que sacarnos de la cabeza, puesto que la furosemida tiene algunas repercusiones tanto hidroelectrolíticas y también está demostrado la furosemida tiene un efecto directamente en el ductus arterioso. Contrario a lo que pensamos, que el ductus arterioso encharga el pulmón, etcétera, etcétera, y que a veces le ponemos furosemida para hacer que se baje de líquidos el paciente, la furosemida tiene un efecto a nivel del endotelio. Y en el ducto arterioso, en lugar de ayudar a cerrar, lo abre. Entonces, por eso es que nos aconseja la
la furosemida el tratamiento como diurético en estos pacientes, peor si es un paciente que está con ductos arteriosos. Entonces, hay cardiólogos que siguen usando la furosemida y es algo que nosotros tenemos que evitar como servicio de neo. Eso, ¿qué otro tema tenemos, chicos? No sé si tengan preguntas, dudas. Nos seguimos con otro tema. Creo que voy a crear otra porque se acaba en 2 minutos la reunión, Doc. Listo, empecemos otro.